Buenas tardes, mi nombre es Andrea Vázquez y yo les voy a hablar sobre la producción de algodón y la industria de la lana. Algodón. El algodón es una fibra vegetal natural que crece en torno a la semilla de la planta de algodón, originaria de las regiones tropicales y subtropicales. Entre ellas hay diferentes especies autóctonas en América, África o la India. Estas fibras se utilizan en la industria textil, donde son el punto de partida de la cadena productiva. Lo primero es que la fibra de algodón se obtiene de la planta de algodón y luego se transforma en hilo. Después, el hilo de algodón es tejido dando lugar a telas. El uso del algodón tiene una larga tradición en la industria textil debido a sus características idóneas. El algodón está compuesto por la celulosa pura, que es un biopolímero compuesto por moléculas de glucosa que surge en forma de motas blancas de tejido suave, esponjoso, sumamente permeable al aire, por lo que absorbe rápidamente la humedad. Esta la hace idónea para tejidos en climas cálidos y húmedos que resultan ser livianos y fáciles de lavar y confortables. El uso del algodón tiene una larga tradición en la industria textil debido a sus características idóneas, como dije anteriormente, lo que la hace una de las fibras más importantes del mundo. Esta fibra crece en diferentes proporciones y longitudes alrededor de las semillas de la planta y es muy aprovechable para el proceso industrial de la fabricación de telas, siendo hoy la fibra natural más importante del mundo. En líneas generales, el algodón requiere un clima cálido y de mucha agua proveniente de la lluvia o del riego, razón por la cual se da en las regiones tropicales o subtropicales de ambos hemisferios únicamente. El cultivo del algodonero suele ser anual y la recolección y la selección suelen realizarse a mano, en especial en países donde tienen mano de obra barata. Con ello se consigue un algodón de mejor calidad. Sin embargo, existen algunos países donde la recolección se lleva a cabo de forma mecánica, como en Estados Unidos, Israel, España, Australia y otros. Proceso de producción de algodón. El algodón, como materia prima para la industria textil, va por un procesamiento inicial, que es el secado. Es donde el algodón crudo llega del campo y es secado para facilitar su proceso, que inicia con la separación de la fibra del resto de la materia extraña, que son las hojas, la suciedad, las semillas, los tallos, etc. Hilado. Una vez limpias y estiradas las fibras del algodón, se procede a su hilado, ya sea manual o artesanalmente en una rueca o en hiladoras mecánicas, del modo que sea el objetivo agrupar y torcer los filamentos para formar hilos de varias hebras. Tejido. Empleando el urdimbre de hilos y el telar, puede ser artesanal o industrial, se procede entonces al tejido, que es cruzando los hilos de modo transversal y vertical, pudiendo trazar formas y figuras a través de la modificación del número de hilos de la urdimbre y también de la secuencia en que se entretejen. Durante todo el proceso, los hilos reciben una capa protectora llamada imprimación. Teñido y estampado. Para dar color al algodón se puede teñir la tela ya tejida, las fibras sueltas o el tejido mismo antes de tejerlo. También se suele usar rodillos de cobre para fijar en la tela ilustraciones u ornamentas con pastas de estampado. Tratamiento. Por último, se aplica a la tela una serie de químicos y reforzantes que garantizan su durabilidad, su resistencia a los insectos, etc. Además del teñido y estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto y algunas cualidades, como por ejemplo el tratamiento para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el algodón, que no tiene la elasticidad de la lana o la seda. Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los del planchado duradero o planchado permanente. Además de lograr resistencia a las arrugas, estos acabados proporcionan pliegues permanentes. Mediante diversos procesos de tratamientos químicos también es posible mejorar la resistencia al encogido y a las manchas, además de la suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra daños provocados por el moho, las polillas o el fuego. El color de la fibra va de blanco al blanco amarillento o con tonalidades rojizas. Su longitud depende de la especie. Comercialmente se diferencian los algodones de fibra corta o de algodón indio, de fibra mediana o algodón americano y de fibra larga o algodón egipcio.
El algodón de fibra larga es más caro puesto que sirve para la fabricación de tejidos, vestidos, camisas, etc. El de fibra mediana se dedica a tejidos para la ropa interior o camisetas y el de fibra corta es el más barato, con él se fabrica ropa de trabajo o sábanas. Producción mundial de algodón. Los principales productores de algodón del 2009 fueron China y la India, con una producción anual de entre 34 y 24 millones de balas, pero la mayor parte de esta producción es consumida por sus respectivas industrias textiles. Los grandes exportadores de algodón en la rama son los Estados Unidos y África. Concretamente, la participación africana en el comercio de algodón mundial se ha duplicado desde 1980. Ninguna de las dos zonas tiene una industria textil importante. Este tipo de industria manufacturera se trasladó a los países en desarrollo del este y el sur de Asia, como lo son la India y China. Los cinco principales países exportadores de algodón del 2020 fueron China, India, Estados Unidos, Brasil y Pakistán. Producción de algodón en Venezuela. La materia prima es para el sector industrial un elemento indispensable para la elaboración de sus productos y demás bienes que permiten cubrir las necesidades de la población. En Venezuela, el estado más desarrollado en materia textil era el estado Miranda, pues poseía una importante cantidad de industrias de este ramo, además de contar con tierras aptas para la siembra y cosecha de algodón. Sin embargo, por muchos años la entidad no disponía de cultivos de algodón, por lo que la materia prima procesada, que es el hilo y las telas, era importada de países como China, España, India, Colombia, entre otros. Esta relación comercial se vio afectada por la crisis económica, incrementando los costos y por ende repercutiendo de manera negativa en la producción de hilos, telas y ropa. El área de mayor producción de algodón de Venezuela está integrada por los estados Anzoátegui, Guárico, Portuguesa, Barinas y Apure. Del algodón. Un 60% más o menos de la fibra de algodón se emplea en la elaboración de una enorme gama de ropa, que va desde camisas, camisetas, abrigos, chaquetas, hasta ropa interior, ropa de trabajo o pantalones, jeans o vaqueros. También es frecuente su uso para ropa de cama, lencería, paños de limpiar, colchas, sábanas, toallas, batas o para insumos médicos, inclusive como gasas y vendajes. Otros productos abarcan lonas, hilo industrial y aceites, además de prendas de vestir y objetos domésticos. El algodón se utiliza también en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas, salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos, piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina. Industria de la lana. El empleo de la lana como materia textil por parte de los seres humanos comenzó en el Neolítico, cuando se iniciaron las labores de agricultura y domesticación de animales. Sin embargo, las ovejas y otros animales de la época no poseían siempre las características necesarias para la producción de lana, ya que poseían vello corto y vasto. Pero se realizó un proceso de selección de ovejas y otros animales especialmente cuidados por su lana, lo cual introdujo la oveja de Asia a Oriente Próximo y de allí a Europa y América. La lana fue durante siglos la principal fibra que se tejió en Europa. Su predominio perduró hasta la llegada del algodón americano en el siglo XIX y durante la Edad Media las actividades de la lana eran un complemento de las agrarias y ganaderas. Se destinaba principalmente al autoconsumo y los tejidos que se conseguían eran un poco delicados. La producción de paños finos destinados a la clase alta y a las cortes se inició en Flandes hacia el siglo XII. Después se desarrollaría en Italia y en Francia, generando industrias importantes, ya que para conseguir un paño fino se requería buena organización, selección de las materias primas, técnicas depuradas y lo que hoy en día se conoce como una buena red comercial. En todo el mundo se explotan más de 1.000 millones de animales para obtener su lana. Alrededor del 40% se obtiene de lanas merinas y un 43% de ovejas merinas y un 43% de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría de variedades de especies de ovejas y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora, cachemira y mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco.
Australia es el primer productor y exportador de lana del mundo, siguiéndole China, Nueva Zelanda y Turquía. En Latinoamérica se destaca Argentina y el hemisferio sur proporciona más de la mitad de la producción mundial: Australia, Argentina, Uruguay y la República de Sudáfrica. Los principales importadores son los países de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos. Proceso de la lana. La lana es muy utilizada por su elasticidad y la longitud que alcanza. Se puede alargar hasta un 50% más de su longitud sin romperse, lo que la hace un material especialmente atractivo para hilar, prensar y trenzar. De ella, y dependiendo de las técnicas utilizadas, se pueden obtener diferentes subproductos como tejidos. El tweed es un tejido rústico de lana y el fieltro, que es más elaborado y va teñido de colores. El hilo de lana, los ovillos o rollos de hilos de lana o el estambre. Cada año a los animales con lana se les somete a la esquila. ¿Qué es la esquila? Es la acción de cortar el pelo de un animal. Esta actividad se realiza una vez al año, preferentemente en verano, y se lleva a cabo con tijeras o con máquinas llamadas esquiladoras. A partir de esta técnica, la lana se somete a una variedad de procesos para luego ser usada en la industria textil. Lo más habitual se vincula a la extracción de la lana de las ovejas, pero también se puede llevar a cabo con otros animales como las cabras, alpacas, vicuñas, guanacos, llamas, etc., como había mencionado anteriormente. Una vez extraída, la lana del animal es adquirida por las distintas empresas para ser industrializada y sometida a los procesos se dividen en los siguientes. Lo primero es que se divide la lana que está sucia con la finalidad de separar los vellones por finura para determinar el tipo de industria de la lana. El lavado. Se busca separar la parte grasosa de la fibra y conservar la materia vegetal. Eliminación de las materias vegetales. Se utilizan distintos químicos para destruir estas materias, pero sin dañar la fibra. Cardado. Se utiliza una máquina para transformar las fibras en mechas circulares que luego van a ser enrolladas. Peinado. Se somete la lana a la acción de las máquinas peinadoras para mejorar así su uniformidad. Hilado. La transformación de las lanas cardadas y peinadas en hilos constituye la etapa previa para sus usos industriales. Consiste en el estirado, la torsión y el plegado. La magnitud del estirado difiere según se trate la lana cardada y peinada. En las primeras, el estirado llega a cuadruplicar su longitud original, mientras que para las peinadas el estirado puede llegar de 6 a 16 veces. La lana en la actualidad solo ocupa el 1.2% en el conjunto de todas las fibras textiles en uso, una proporción muy baja y que progresivamente fue disminuyendo en los últimos años y que no ha podido siquiera sostener y acompañar la demanda vinculada al crecimiento vegetativo de los sectores de alto poder adquisitivo de los países desarrollados, quienes representan casi la totalidad de la demanda. Muchísimas gracias por su atención.